Les pregunto, ¿les aparece si ya? Ah, sí, ya se está grabando ya. Listo. Bueno, muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de nuestro ciclo de formación en Pedagogía de la Virtualidad. Me presento, mi nombre es Natalie Ibarra, actual coordinadora de los programas de educación de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales en la Católica del Norte. Es un placer contar con la participación de ustedes esta noche. Actualmente estamos en sala 190 personas y qué rico saber que tantas personas están interesados o interesadas en conocer un poco más de lo que es la pedagogía de la virtualidad. El día de hoy será el primer día o la primera charla de un ciclo de formación que tendrá 3 charlas. Entonces, antes pues de darle paso a la persona que será la ponente principal de este espacio y presentarle a los moderadores, les voy a compartir un momento pantalla para darles unas claridades acerca de este ciclo de formación. Entonces, permítanme, comparto acá un momento y me cuentan, por favor, si ya se está viendo mi pantalla. Señor, Señor, una Natalie, ventana ya. Sí, azul. ya. Ya se está viendo, perfecto. Se ve. Gracias. Bueno, este ciclo de formación les decía que consta de 3 espacios. Hoy vamos a dar inicio con la ponente Karen Castellanos, que nos va a hablar sobre la accesibilidad digital. Tendremos un segundo momento que será dentro de 8 días, el próximo viernes. Por acá les voy a mostrar en pantalla. Estará a cargo de 4 No, ponentes. Es un se ve, espacio. se ve la pantalla, pero no hay presentación. No, Está el Windows. no se La está pantalla visualizando una no, pieza gráfica. Está De tu acuerdo, señora. escritorio, Nata. Ah, ok. Está el escritorio en azul. Fondo de escritorio. Listo, permítanme un segundito. Ahí, me cuentan si ahí. Ahora sí. sí, señor. Perfecto. Sí, ya. Entonces, el día 2 será este espacio dentro de 8 días, viernes 14 de marzo. Vamos a compartir experiencias formativas de 4 egresados de nuestra pedagogía en ambientes virtuales de aprendizaje, especialización en pedagogía de la virtualidad. Ellos nos van a compartir 2 proyectos de investigación muy interesantes. No pueden perderse pues también este espacio. Y tendremos un tercer espacio que quiero hacerles una aclaración en un cambio de fecha, porque en la publicación de la pieza gráfica general decía que el último sería el viernes 21, pero lo hemos movido al 26 de marzo, miércoles. Entonces este será la tercera charla, el tercer espacio que tendremos donde se hablará del diseño curricular y evaluación de los ambientes de los aprendizajes. Entonces, qué bueno que participen de los 3 espacios. Les contábamos también en la información que les enviamos, en las invitaciones, que este espacio será certificable. Al final recibirán un certificado de que participaron de este espacio de formación académico, pero es vital que diligencien el enlace de asistencia. Al final de esta charla hoy, yo les voy a copiar en el chat ese enlace de asistencia para que estén muy pendientes, lo van a diligenciar con su nombre completo, su cédula y su correo. Muy importante verificar que los datos queden bien, porque con esto es que se diligenciará el certificado y además les llegará ese correo que ustedes pongan allí en el enlace de asistencia. Y también súper importante, deben participar de los 3 espacios para poder tener este certificado al final. Entonces, bueno, no siendo más por acá, entonces dejo de compartir pantalla. Espérenme un segundo. Cierro acá. Estás Ya, compartiendo. ya no estás compartiendo, Ya lo estoy Nata. compartiendo, perfecto. Ya Espérenme. estás volviendo a compartir. Listo, ahora sí, ¿cierto? Sí, ya. Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí paso a presentarles a nuestra ponente central de este espacio, Karen Castellanos. Actualmente es profe nuestra en la Católica del Norte. Es una profe que lleva amplios años de experiencia en todo el tema de inclusión y ha tenido también mucho la oportunidad de incluirlo en cómo esto también se puede dar en la virtualidad. Nos va a hablar esta noche de accesibilidad en esos ambientes virtuales de aprendizaje. Nos acompaña también Natalia Soto Montoya y Juan Carlos, que serán nuestros intérpretes de lengua de señas. Les agradecemos enormemente su participación. Para las personas sordas que nos acompañan, importante tener presente que ellos cambiarán cada 15 minutos. Entonces, por eso verán otra persona diferente.
pero siempre estará el intérprete o la intérprete allí acompañando la ponencia o la charla de esta noche. Entonces, bueno, Karen, ya no siendo más, te doy la palabra para que nos cuentes todas esas bondades que tiene la accesibilidad, esas formas, esas estrategias y posibilidades para ambientar desde la inclusión todos esos espacios de aprendizaje virtuales. Adelante, Karen. Bueno, buenas noches para todos y para todas. Gracias, Natalie, por permitir estos espacios de conversación y de aprendizaje conjunto. Gracias también pues a la especialización en pedagogía de la virtualidad que se piensa en esos espacios tan necesarios. Agradezco mucho a Natalia, a Juan Carlos que están por acá, muy contenta. Natalia también es compañera mía en el Centro de Inclusión, entonces muy contenta de estar por acá compartiendo con ella este espacio. Como ya lo dijo Natalie, vamos a hablar esta noche sobre la accesibilidad digital, aprender un poquito. Hablar de este tema es un gran reto porque yo siempre he pensado que quienes más nos deben ilustrar respecto a este tema son las personas con discapacidad o las personas que hacen parte de grupos poblacionales vulnerables, porque son ellos los que viven esta realidad. Pero he aprendido mucho, he tenido la fortuna de estar con personas que me han enseñado mucho y ya llevamos un amplio recorrido acá desde la universidad pensándonos este tema. Entonces quiero agradecer también a mis estudiantes, a los estudiantes con discapacidad que hacen parte del Centro de Inclusión o a quienes he acompañado desde el Centro de Inclusión, que me han enseñado muchísimo, a mis compañeras también del Centro de Inclusión con quienes hemos podido construir gran parte de estas reflexiones. Hoy vamos entonces a tener un espacio en el que vamos a hablar de la accesibilidad digital, vamos a tener presente varios momentos. Inicialmente vamos a visualizar un video del que espero que podamos extraer muchísimas reflexiones. Sé que acá tenemos un público amplio, tenemos profes, tenemos estudiantes, tenemos también personas que sin ser estudiantes ni profes están muy interesados en este tema porque hemos venido comprendiendo que la inclusión nos compete a todos y que el tema de la inclusión no está dirigido solamente a personas con discapacidad, porque yo creo que todos y todas en algún momento nos hemos sentido vulnerables y necesitamos precisamente pensar en espacios inclusivos. Vamos a ver un video, vamos a tener un espacio para la conversación y vamos a hablar un poquito sobre la inclusión, la accesibilidad, los principios para diseñar contenidos accesibles y tener un espacio al final para la conversación y para las preguntas. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Voy por acá a compartir pantalla. Me regalan un minutito, porfa. ¿Me confirman, por favor, si ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, Sí, se docente. ve. Sí, profe, sí. Perfecto. Listo, Ahí se ve muy perfecto. claro. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos por acá. Listo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la accesibilidad digital. Hemos decidido, digámoslo así, subtitular la charla como Puente hacia una educación inclusiva, porque precisamente queremos pensar en la accesibilidad digital como una herramienta indispensable, esencial, para pensarnos en la construcción de una educación inclusiva, precisamente en esos ambientes virtuales de aprendizaje y en general para todos y para todas, porque sabemos que actualmente todo el mundo digital está abierto para todos y para todas y es importante que tengamos algunos elementos para que precisamente esta experiencia en el ámbito digital sea mucho más inclusiva. Vamos a visualizar este video, ustedes me confirman si escuchan, porfa, y espero que a partir de él podamos generar algunas reflexiones.
Excuse me? Hello? Hey! I'm a human being. If you don't want to help, at least say so. Hello, I am deaf. I may have trouble comprehending you. Thank you for your consideration. Usually, I'd read your lips to understand you. Oh. If you like, you could let this convert your speech to text for me. Okay. Could you tell me how to get started? Want to try again? Attention passengers, all is well. Thank you. Low power shutting down. Oh, yay! Attention passengers, line 4 is delayed for 1 hour. Thank you. Bueno, entonces el objetivo de este video, ahí también si de pronto hay conectadas personas ciegas, quisiera como darles un contexto general y es que en el video podemos ver a una persona sorda, es una persona sorda oralizada, es decir, que lee los labios, tratando de establecer una conversación con una mujer de la religión islámica, que ella lleva su burda y tiene sus labios tapados. Entonces evidenciamos cómo acá hay barreras para la comunicación, además, porque si vemos el espacio en el que están, que es una estación del metro, nos damos cuenta que no hay elementos de diseño accesible, porque la única forma de comunicación y de dar información es a través de el lenguaje verbal. Entonces, no sé si alguien que esté por acá quisiera hacer un comentario sobre alguna reflexión que ese video le suscite, algo que nos quiera contar, aprovechando que ahorita escuchaba que los micrófonos se pueden habilitar. Buenas noches, Hola, buenas noches. soy Alexander Fabregas, estudiante de Mercadeo de la Católica del Norte. Eh, Hay veces que el video nos muestra, en situaciones que nos mostramos nosotros, que a veces no somos empáticos. Hay una situación tanto religioso-cultural como una de discapacidad, en un ambiente donde tampoco se prestaba para mejorar la comunicación. Eso nos invita a que nos pongamos, seamos un poquito más empáticos muchas veces y a pesar de que tenía una herramienta para poder comunicarse por todo el tema del tren, se le agotó la batería. eh, Se estaba haciendo muy imposible el tema de comunicación. Es importante nosotros como seres humanos poder comunicarnos para poder ayudarnos entre sí y buscar las formas. Al final buscaron la manera, se alcanzaron a medio entender entre las dos personas, pero la invitación es a ser más empáticos con nuestro entorno. Puede ser por un tema de discapacidad o por un tema también cultural, como lo veíamos en el video. Muchísimas gracias, Alexander. Bueno, una palabra muy importante que es la empatía
y creo que a partir de ella podríamos entonces generar una de las primeras reflexiones, y es la importancia también de que cuando nos pensemos en espacios para otras personas, tratemos de que esos espacios, esos recursos, los materiales sean accesibles para todos y cuenten con un diseño que pueda ser accesible para todos. Esta palabra la vamos a escuchar mucho hoy, y que independientemente de las características, pues se pueda acceder a la información. Muchas gracias. Karen, le vamos también Hola. a dar la palabra a Eduard Giovanni, por acá nos desea comentar algo. Perfecto. Buenas noches a todos. Quiero pues como avisar que si en mi opinión pues a nivel general se pueden ver que las entidades, por ejemplo en muchas entidades no hay un servicio de interpretación, no hay unas capacitaciones para que se nos presente pues el servicio, y algunos de pronto aprenden algo básico, pero de pronto se queda limitando. Por ejemplo, en el transporte, en los bancos y en otras entidades que queremos hacer nuestras diligencias, no encontramos una accesibilidad total. Hay veces que se encuentran ciertos carteles con inclusión, pero hay veces también incluso están dañados o algo, entonces no se puede comprender la información completa. Si hay una comunicación frente a frente y por la lengua de señas, es excelente para nosotros los sordos, eso es lo más importante, pero pues no todo el mundo lo maneja, entonces eso nos limita la comunicación. Es un proceso que hay que aprender, que los docentes y las demás personas en todas las entidades deberían pues de entender la lengua de señas para beneficio de nosotros. También en la alcaldía se ha estado pensando en la interpretación o en otras entidades políticas gubernamentales, pero pues todavía no hay una accesibilidad completa. Aquí en Bogotá, incluso en la capital, no hay carteles con lengua de señas, o si hay dibujos están dañados, están rotos, entonces no se puede acceder a la información de manera total. Es importante el servicio de interpretación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Estábamos haciendo una traducción de una persona sorda, ¿cierto? Así es, Karen. Correcto, correcto. Así Sí. es. La opinión de Eduardo Giovanni. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Karen, te voy a leer unas apreciaciones en el chat de lo que les preguntas. Dice, listo. empatía, inclusión, tener en cuenta las características y necesidades de los participantes. En el video, el señor dice a la señora, pero sin hablar, ayudar a hacer lengua en señas y viajar en un tren. Pensé algo similar a Julián. Finalmente, la persona que tenía la limitación se hizo entender y ayudó a la otra. Esos son algunos de los mensajes, Karen. Sugiero, pues, vamos dando continuidad y pronto al final le damos la palabra a otras más personas que desean participar. Listo, muchísimas gracias por sus apreciaciones y comentarios. A partir de esto, quisiera dejar una pregunta, que es: ¿creen que es posible una educación para todos y todas en ambientes virtuales de aprendizaje? Lo enfoco a los ambientes virtuales de aprendizaje porque estamos hablando precisamente de accesibilidad digital. Espero que al final, cuando podamos tener en cuenta algunos de los elementos que abordemos, podamos ir respondiendo esta pregunta, ¿cierto? La voy a dejar por acá para la reflexión, para que vamos avanzando y al final podamos establecer unas conclusiones al respecto. ¿Listo? Voy entonces a continuar. Yo no sé por qué se me hizo una rayita roja en las diapositivas. Bueno, ahí la tenemos. Inicialmente, quiero que de forma muy rápida, a mí me gusta mucho utilizar esta gráfica porque nos ayuda a entender qué es esto de la inclusión. Lo quiero retomar de forma rápida porque creo que tenemos que tener un contexto respecto a lo que es la accesibilidad y por qué en este momento hablamos de accesibilidad. Entonces, si nosotros vemos, acá estamos observando 4 gráficas que puede resumirnos el modelo o los modelos de lo que ha sido la atención
a las personas con discapacidad, y más allá de hablar de personas con discapacidad, voy a enmarcarlo también a la atención de personas de grupos poblacionales vulnerables. En Colombia conocemos como grupos poblacionales vulnerables, además de las personas con discapacidad, a las personas pertenecientes a alguna etnia, personas víctimas de conflicto y personas habitantes de frontera y gitanos. Entonces, en este sentido, observamos inicialmente la exclusión. Los únicos que tienen derecho de hacer parte del sistema educativo son los tomates. Bueno, las únicas personas, no, los únicos vegetales. En la segregación vemos que hay escuelas especiales, hablábamos de escuelas especiales, entonces cada grupo estaba separado de acuerdo a la población a la que pertenecía. En la integración están todos en el mismo espacio, pero las personas con discapacidad, sobre todo, estaban en aulas de apoyo aparte de sus compañeros. Y finalmente llegamos a la inclusión. La inclusión hace referencia a que, ahorita vamos a mirar que la inclusión, pero de manera rápida, la inclusión se basa sobre todo en un principio de equidad. Entonces, en este sentido, vemos que actualmente el modelo bajo el que nos estamos moviendo es el modelo de educación inclusiva, en donde todos y todas podemos estar, en donde hay un llamado para que, lo voy a nombrar en términos de escuelas para referirme como a los diferentes espacios educativos. Acá también caben los espacios laborales o los espacios sociales. Todos y todas tenemos derecho de estar y para eso es necesario hacer unos ajustes. Ustedes me van a escuchar hablar mucho o hacer referencia mucho a las personas con discapacidad y se preguntarán, bueno, pero es que la inclusión no es solo para las personas con discapacidad. Efectivamente no, porque sabemos que todos y todas pues necesitamos ser incluidos. De hecho, yo creo que, yo siempre lo digo, todos en algún momento nos hemos sentido excluidos en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, pero sí tomamos como referencia en gran parte a las personas con discapacidad, porque cuando uno revisa la historia, ha sido un grupo poblacional al que históricamente se le han vulnerado sus derechos, entonces nos sirve como referente en este sentido. Estás angustia. Hola, hay alguien que tiene el micrófono activo, Diana Gómez, creo. Bueno, entonces en ese sentido, es tener presente que en ese momento nos movemos desde un modelo de inclusión en el contexto educativo de educación inclusiva, desde el cual tenemos el deber de garantizar el derecho a la educación. En ese sentido, antes de hablar de accesibilidad, recordemos entonces qué es la educación inclusiva, qué estamos entendiendo por educación inclusiva, como el paradigma bajo el cual podemos sustentar lo que es la accesibilidad. La educación inclusiva es... La educación inclusiva es un paradigma. Cuando hablamos de que es un paradigma, tenemos presente que es un modelo explicativo, pero también de actuación, y por tanto se convierte en una herramienta fundamental para disminuir la exclusión. Nosotros hablamos de inclusión gracias a la exclusión. Si la exclusión no existiera, no podríamos hablar de inclusión. Entonces, en ese sentido, la exclusión siempre ha existido, se modifica de acuerdo a las épocas, de acuerdo a las políticas, de acuerdo a los contextos sociales, económicos, pero sabemos que hay unas condiciones que incrementan más la exclusión. Ejemplo, ser una persona con discapacidad, ser una mujer, ser perteneciente a un grupo étnico, la situación de pobreza, por ejemplo, también son situaciones que incrementan la exclusión. Por eso, hoy en día hablamos de educación inclusiva, que creo que es el batallar y el batallar de muchos que hemos creído en que se puede hacer las cosas de forma distinta. Por ejemplo, mañana se conmemora el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. Y yo siempre le digo a los profes, cuando capacito a profes que no creen mucho en
en el discurso de la inclusión, les digo, piensen lo que pasó cuando la primera mujer pudo llegar a estudiar. ¿Qué pensarían los profes? ¿Qué pasó ahí? Eso seguramente movió muchas cosas, pero si lo vemos hoy en día, lo vemos como algo que, digámoslo así, es normal en nuestros contextos. Entonces, el ideal es que creamos en esto, en estas utopías, como se pueden llamar, y que todos y todas velemos porque se pueda construir. Entonces, en ese sentido, la educación inclusiva permite ser un garante de los derechos humanos y es un principio según el cual podemos entender y respetar la diversidad y se enmarca en una educación para todos y para todas, independientemente de las características personales, físicas, sociales y culturales. En ese sentido, es importante que pensemos, bueno, si estamos hablando de inclusión, si nos están invitando a que pensemos en la inclusión de la mano también con lo que es la accesibilidad, entonces vamos ahora hacia a retomar qué es esto de la accesibilidad, cuáles son sus principios. Y me gusta mucho y agradezco de verdad que este espacio se dé y que se dé en el contexto de la especialización de pedagogía de la virtualidad, porque cuando uno está en un espacio como la UCN, que es una universidad pionera en educación virtual, uno se da cuenta que la virtualidad en sí misma ayuda a disminuir las brechas y que la virtualidad permite que haya procesos de inclusión, ¿cierto? Sin embargo, muchas veces se diseñan los entornos virtuales, pero no se piensa en la accesibilidad para todos y para todas. Entonces, por eso es importante que pensemos, bueno, la virtualidad incluye, nos ayuda a disminuir brechas en cuanto al acceso, a llevar educación a las comunidades. En una universidad como esta, tenemos, por ejemplo, el centro de inclusión y recibimos a estudiantes de todos los grupos poblacionales vulnerables y les hacemos el acompañamiento. Pero siempre hablamos de ajustes, hablamos de adaptaciones. Entonces, el tema de hoy es una invitación a que cada vez diseñemos espacios tan accesibles que no tengamos que hablar de ajustes, de adaptaciones, sino de contextos virtuales que sean inclusivos para todos y para todas. En ese sentido, vamos a revisar, bueno, ¿qué es esto de la accesibilidad? La accesibilidad no se reduce al ámbito de la discapacidad. La accesibilidad es un concepto que es aplicable a todos los entornos, a todos los servicios y además de favorecer el acceso para las personas con un funcionamiento diverso, puede facilitar el acceso a todas las personas independientemente de sus características. En ese sentido, si llevamos esto al ámbito de lo digital, ¿qué es entonces eso de la accesibilidad digital? La accesibilidad digital es la capacidad que tiene un sitio para que todos sus usuarios tengan una experiencia de navegación satisfactoria, independientemente de sus características o del dispositivo o sistema operativo que utilicen. Si nosotros nos detenemos en la imagen, entonces ahí hacen algunas sugerencias, la posibilidad de aumentar el tamaño de la letra, de que haya un contraste en el color, de que haya diferentes tipos de letra, de que las páginas tengan lectura en voz alta, de que haya subtítulos. Son como algunos ejemplos para ilustrar inicialmente, bueno, a qué hace referencia esto de la accesibilidad digital. Y si nos vamos a cuál es el objetivo de la accesibilidad en entornos virtuales y se lo tomamos en el contexto de lo que es la pedagogía para la virtualidad, entonces ahí hablaríamos de que precisamente ese objetivo de la accesibilidad es desarrollar iniciativas que permitan a todas las personas de una comunidad universitaria disponer de los ajustes razonables necesarios para el desarrollo de sus actividades. Si yo lo coloco en contexto para otros espacios, digamos, para personas que diseñan contenido para las redes sociales, para personas que no están en el contexto universitario siendo profes, sino que son profes en otros ambientes, o para los estudiantes que entregan un trabajo, entonces acá aplicaría para varios contextos.
¿Cómo podemos desarrollar iniciativas que realmente permitan que todas las personas puedan desarrollar las actividades, acceder a la información, comprender la información, disponiendo de espacios que realmente sean inclusivos? Y acá, por ejemplo, hago mención a lo que son las redes sociales, porque creo que todos y todas visitamos constantemente las redes sociales y uno se va volviendo muy crítico, y yo muchas veces reviso las publicaciones de las redes sociales y yo digo, nos estamos entrando más, y cuando veo las publicaciones de mis estudiantes también, yo digo, qué trabajos tan bacanos, qué cosas tan bonitas, pero cuando yo me voy a la accesibilidad, yo pienso, nos estamos centrando más en diseñar sitios estéticos bonitos, pero estamos dejando de lado el tema de la accesibilidad. Entonces, quiero pues como traer a colación esto. ¿Por qué estamos hablando de accesibilidad? Porque ustedes dirán, ay, Karen, porque ya está hablando de las redes sociales. Porque cuando nosotros hablamos de accesibilidad, podemos evidenciar que ha habido una evolución. Inicialmente la accesibilidad, incluso desde su símbolo, solamente estaba pensado para las personas con discapacidad. De hecho, el símbolo que se utilizaba era el símbolo de una persona en silla de ruedas, como si la accesibilidad fuera solamente para personas con discapacidades físicas. En ese sentido, ese diseño ha ido evolucionando, y en su último diseño del año 2015 se hace un diseño que no reduzca la accesibilidad a la discapacidad. ¿Por qué razón? Porque la accesibilidad tiene que ser un concepto amplio, un concepto aplicable a todos y a todas, y un concepto que permita que independientemente de mis características yo pueda acceder. Si ustedes van a sitios web, voy a poner algunos ejemplos, como el sitio web de acá de la Católica del Norte, el sitio web de Teleantioquia, el sitio web de la Universidad CES, ustedes van a encontrar este símbolo, que es el símbolo de accesibilidad. En algunos sitios todavía se sigue utilizando el símbolo de discapacidad física, pero de forma general se ha tratado que cada vez sea un símbolo que no reduzca solo al concepto de discapacidad. ¿Por qué razón? Porque si lo pensamos de una manera amplia y que se extienda a todos y a todos, podremos precisamente diseñar esos espacios accesibles y que cumplan con unos principios que puedan ser aplicables para todas las personas, ¿sí? Entonces, contarles que la creación de contenidos accesibles, yo siempre lo digo y puedo parecer a veces muy regañona, porque cuando yo hablo del tema de la inclusión y de la accesibilidad, tengo la sensación de que los demás creen que es un favor que nosotros tenemos que hacer como a los otros, que muchas veces los nombramos como unos objetos. Ah, el otro, es que ese que tiene una discapacidad y entonces hay que hacer estos ajustes. O, ay, no, es que yo soy profe, pero es que yo no estudié para ser profe de educación especial. ¿Yo por qué me tengo que encargar de eso? Entonces yo siempre digo, es que no estás haciendo un favor, estás cumpliendo con un deber, porque el tema de la accesibilidad es un derecho, y cuando es un derecho, pues es un deber que nosotros velemos porque se cumpla. Y más ahora cuando vemos que cada vez todo está migrando al ámbito digital. Entonces, en ese sentido, tenemos una amplia normatividad a nivel nacional y a nivel internacional para crear contenidos accesibles. A nivel nacional contamos con una norma del ICONTEC que se centra en los principios de accesibilidad a nivel internacional. Esa norma del ICONTEC contempla varios niveles de accesibilidad en los sitios web. Entonces se contemplan niveles A, AA y AAA. Sin embargo, pues cuando uno va como a la norma internacional, ve que es una norma mucho más completa y que permite que, además de tener en cuenta sus niveles de accesibilidad, brinde paso a paso
una guía para que nosotros tengamos en cuenta, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. A nivel internacional, entonces, hay un consorcio que se encarga de generar los principios de accesibilidad. Esas normas se agrupan como la WCAG y tiene dos versiones, la norma en su versión 1 y la norma en su versión 2. Inicialmente se saca, digámoslo así, la norma con 14 principios, pero es demasiado extenso para poder hablar de accesibilidad. Entonces, en un intento por agrupar estos principios y por dar unas pautas más claras, en la versión número 2 de estas normas se enmarcan 4 principios básicos para la creación de contenidos accesibles. Estos principios son la perceptibilidad, la operabilidad, la comprensibilidad y la robustez. ¿Cuál es entonces el mayor objetivo de hoy? Que conozcamos un poquito sobre esto. Entonces ustedes se preguntarán, Karen, pero es que yo no soy diseñador web, yo no soy ingeniero de sistemas, yo no soy el que estoy diseñando los sitios web. No, eso es claro. Pero cuando yo les decía ahorita, yo he aprendido mucho de las personas con discapacidad, de mis estudiantes ciegos, de mis estudiantes sordos, que han revisado conmigo sitios web y que ven cosas que uno no ve, porque como yo les decía ahorita, históricamente no se nos han vulnerado esos derechos. Y que uno va como cumpliendo con ese deber o se va volviendo como muy, ¿cómo lo digo? Como espiando que, por ejemplo, cuando uno vaya a dar una clase o cuando uno le vaya a compartir a los estudiantes algún documento, alguna presentación, sea lo más accesible posible. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar un poquito de esos 4 principios. Entonces, inicialmente tenemos el principio de perceptibilidad. ¿Qué es la perceptibilidad? Es un principio que busca que garanticemos el acceso a los contenidos sin perder la información que se quiere transmitir. Algunos ejemplos de eso de perceptibilidad son tener contenidos alternativos para recursos no textuales y textos alternativos para imagen. En ese sentido, cuando nosotros estamos con una persona ciega, para las personas ciegas, acceder a los contenidos que hay a nivel digital, utilizan lectores de pantalla. Los lectores de pantalla no pueden leer el contenido de las imágenes, no pueden leer contenidos no textuales. Por eso se sugiere que todas las imágenes tengan textos alternativos. ¿Para qué? Para que ellos puedan acceder a la información. Entonces, estos son unos de los ejemplos. Tener en cuenta que las imágenes, los botones, los reproductores de videos sean accesibles, sean identificables y ejecutables. Es decir, si yo comparto un video, que inmediatamente se pueda acceder al video haciendo clic sobre el botón, porque muchas veces hay sitios web que usted da un clic y lo manda a otra parte y lo manda a otra parte, es decir, que no es perceptible. Evitar el uso del color como elemento indicador. Yo creo que muy pocas veces pensamos en las personas daltónicas, por ejemplo, porque nos centramos, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, nos centramos mucho en la discapacidad física, en las discapacidades sensoriales, pero ¿qué pasa con una persona daltónica? Y si yo en un sitio web subrayo una palabra con rojo porque es importante, quizá una persona daltónica pueda tener dificultades para comprender que eso está subrayado porque es importante. Porque además muchas veces hay ciertos colores que pueden generar ataques de epilepsia, pueden generar angustia, digámoslo así. Entonces la invitación es a que evitemos el uso del color como elemento indicador y que tengamos en cuenta otros elementos, por ejemplo, el subrayar. Tener en cuenta el tamaño del texto, ahorita les voy a contar un poquito cuál debe ser el tamaño del texto, pero mínimo que sea de 14 puntos el tamaño del texto y que en la medida de las posibilidades haya audio en la página para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a la información. Porque además
yendo más allá de lo que es la discapacidad, hay muchas personas que somos desatentas, hay muchas personas que de pronto somos muy visuales, pero también somos como audiovisuales. Entonces, a propósito del diseño universal, es más fácil comprender la información cuando la vemos en distintos formatos. Bueno, otro principio es el principio de operabilidad. Este principio busca que se garanticen condiciones de navegación, localización y uso de los contenidos dispuestos en un sitio o página web. En este sentido, la invitación que se hace es a que se pueda acceder a la información a través de diferentes modalidades. Entonces, ¿qué nos dicen? Que revisemos que la información que compartamos sea una información a la que no podamos acceder solo a través del mouse, sino que también se puede acceder a través del teclado. Hay muchas personas con discapacidades físicas que acceden a la información a través del teclado, porque a través del mouse es más complicado, por dar un ejemplo. Dar un tiempo prudente para leer y entender el contenido. No sé si han visto sitios web que uno ingresa y es como, son imágenes titilantes, titilan y se va la información, uno no alcanza a leer, o cuando hay contenidos como flash, imágenes flash o que parpadean constantemente, eso puede provocar convulsiones. Por ejemplo, la epilepsia es una condición que es más común de lo que nosotros creemos. Y hay muchas personas que con este tipo de contenidos pueden tener convulsiones porque es un diseño de la información que no es accesible y que, digámoslo así, no es amigable. Y proporcionar medios para una navegación expedita. Hay algo muy importante en el tema de la accesibilidad digital y es tener en cuenta que menos es más. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque ahorita les decía, nos centramos mucho en lo estético, en los colores, en la superletra bonita, cursiva, pero esto muchas veces no permite que algunas personas accedan a la información de manera amigable. Hay personas con dislexia que cuando ven unos tipos de letra como por ejemplo cursiva, no logran entender qué hay ahí. Hay personas desatentas que si dejamos mucho espacio entre un texto y otro, se distraen con facilidad. Entonces, tener en cuenta ese principio, menos es más. Y ahí yo sí quisiera decir, a veces peleamos mucho con las normas APA, pero si nosotros vamos a las normas APA, ¿quién genera las normas APA? La Asociación Americana de Psiquiatría. Y estas normas APA tienen como ¿cómo lo decimos? Existen por algo, ¿cierto? Porque muchas de las recomendaciones que dan acá son también para que podamos garantizar esa accesibilidad. El tercer principio es el de comprensibilidad, que vela porque los contenidos sean legibles y comprensibles para evitar confusiones. Entonces aquí hay algunos ejemplos, que la información sea legible, sea comprensible, que haya instrucciones claras, que si hay una herramienta, si hay un botón, sea muy claro para qué sirva, que eso no nos lleve a un lado, nos lleve al otro, nos confunda, que cuando estemos navegando, entonces no estamos acá y de un momento a otro me salió una imagen que no permite que yo pueda seguir teniendo una comprensión sobre lo que estoy teniendo ahí. ¿Sí? Y finalmente, la robustez. Este principio es un principio que busca que haya compatibilidad de los contenidos con dispositivos o programas que cuentan con tecnología de asistencia. Acá es cuando yo digo, bueno, es un asunto que sí deben de revisar más, por ejemplo, los diseñadores web, pero que nosotros, por ejemplo, en el lugar de profes, muy importante revisar que realmente estos sitios estén siendo compatibles para las personas con las que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, revisar que la información se pueda abrir desde cualquier navegador, desde cualquier dispositivo, que la información que estemos compartiendo sea compatible con tecnologías de apoyo, por ejemplo, con lectores de pantalla. Y que ojalá pues la información que esté en la web cuente con códigos HTML que permitan que la información se pueda migrar con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, estos son
los 4 principios que nosotros podríamos tener en cuenta o podríamos resumir en este momento. Ahora, puede uno decir, bueno, ¿cuáles son algunas recomendaciones generales para tener en cuenta? Yo ahorita iba como a decirles algo y creo que quienes de pronto han estado conmigo en otros cursos, sobre todo de la microespecialización en ambientes virtuales de aprendizaje, yo soy, no sé cómo decir la palabra, pero soy como muy cansona con el uso de herramientas que generan la información en imágenes. Por ejemplo, Genially. A mí me parece Genially una herramienta genial, pero tratar de que entonces si yo voy a generar un contenido en Genially pueda tener audio, pueda tener unos textos descriptivos, porque me di cuenta de eso hace más o menos 2 años cuando estaba con una estudiante ciega que hizo prácticas conmigo y nos montaron todo un curso y un contenido en Genially. Y ella me decía, Karen, no puedo acceder a nada de la información porque toda la información está en imagen. Entonces, no tengo ese acceso a la información. Entonces, por eso vamos hoy acá ya de forma un poquito más rapidita, porque por acá estoy mirando pues como el tiempo, digámoslo así, unos tips o unas herramientas para tener en cuenta. 1, tipografía accesible. Elegir una fuente común y limitamos el número de fuentes. Cuando Norma Zappa nos dice usen Times New Roman, es por una razón, es porque es una tipografía accesible que permite que, por ejemplo, las personas con dislexia puedan acceder a la información o una persona que es muy desatenta no se distraiga viendo, por ejemplo, fuentes como las que vemos en pantalla. Entonces, fuentes fantasía, o fuentes que son manuscritos, cursivas o que solo tienen un carácter disponible solo mayúscula, porque eso genera distracciones, confusiones cuando leemos la información. Muchas veces puede ser un contenido que no es amigable para algunas personas y que puede provocar malestares. Entonces la invitación es a que limitemos ese uso de esas fuentes o que evitemos usarlas. Yo tengo pues un compañero profe que me dice, mis estudiantes hacen unas cosas geniales, pero a veces yo no entiendo lo que ellos plasman porque utilizan una letra pegada, enredada. Entonces, ¿cómo podemos generar una información con unas fuentes que sean, digámoslo así, comunes? ¿Sí? Tener en cuenta el color y el contraste. Hay personas que no son ciegas, pero tienen baja visión. Entonces, ¿cómo es importante que los sitios web brinden unos colores, un fondo y un color que permitan acceder a la información, que tengan alto contraste para poder acceder a esa información? Entonces vemos unos ejemplos de color y contraste que pueden generar un impacto directo e inmediato. Si ustedes ingresan, porque estamos en el ámbito acá de la UCN, al portal de la UCN, a mano derecha, hay una barra de herramientas de accesibilidad. Ahí se puede cambiar el contraste de la página para que una persona, por ejemplo, con baja visión, pueda acceder a esa información. Entonces, como algunos ejemplos que podemos tener en cuenta para generar impacto directo y proporcionar accesibilidad. Y tener en cuenta unos elementos sobre el párrafo, sobre el espacial. Ahorita, pues les hacía alusión rápida como somos a veces personas muy desatentas que estamos leyendo la información y nos vamos. ¿Por qué? Porque es mucha la información o porque la información está muy separada. Entonces, en cuanto al párrafo y al espaciado, hay unas recomendaciones generales, evitar que por línea, es decir, que nos dan más de 80 caracteres, que a propósito de las normas APA, el espaciado entre párrafo y párrafo sea de 1.5, máximo de 2, que no sea menos, que no sea más, para evitar esas distracciones. Y pilas con eso que todavía me siguen diciendo, Karen, es que eso se ve muy feo cuando uno alinea los textos a la izquierda, por eso yo los justifico. Yo digo, es que eso no es un tema de que se vea bonito o de que se vea feo, es un tema
de que tú estás escribiendo o estás generando contenido para alguien, para un público. Tú tienes que pensar en las personas que van a acceder a esa información. Entonces, evitar la alineación de los párrafos, que no sea justificado, y vamos a alinearlos a la izquierda. ¿Para qué? Para evitar que, por ejemplo, entre palabra y palabra quede un espacio muy amplio que genere distracciones. Finalmente, acá hay un resumen. Esta barrita de aquí arriba de Zoom no es accesible y me tapa pues como gran parte de la información, pero yo espero que luego con Natalie podamos compartir la presentación con las personas asistentes. Acá hay una información general o unas pautas generales precisamente para proporcionar accesibilidad, ¿sí? Entonces, generar contenidos alternativos para elementos no textuales, generar subtítulos. Hoy tenemos, por ejemplo, acá el acompañamiento de nuestros intérpretes en lengua de señas. Ojalá que en algún momento todos los videos, todos los contenidos y, por ejemplo, en las plataformas de estudio pueda haber todos los videos lengua de señas, acompañamiento, interpretación con lengua de señas. A veces es complejo por el costo, porque cuando nosotros hablamos de accesibilidad y de inclusión tenemos que tener en cuenta tres asuntos: las políticas, las prácticas y la cultura. Y en ese sentido, cuando hablamos de las políticas, hay muchas políticas, pero vemos que aún es complejo su implementación porque hay asuntos económicos que están ahí inmersos. Es, por ejemplo, complejo en ocasiones que todos los videos tengan interpretación en lengua de señas, pero como les decía ahorita, hay que seguir creyendo y ojalá en algún momento todos los contenidos en la web puedan tener esa interpretación. Que sean compatibles, que evitemos ataques, evitemos compartir información que pueda generar ataques o convulsiones, como imágenes parpadeo, flash, evitar usar el uso del color rojo como indicativo, que haya acceso mediante el teclado y que haya legibilidad y muy importante, que se pueda operar desde diferentes sistemas y que la información que compartamos se pueda abrir desde cualquier sistema operativo. ¿Sí? Finalmente, esta viñetica que les dejo por acá, que no quiero atacar a los profes porque cuando hablamos de inclusión sabemos que es un proceso de corresponsabilidad y hay muchos actores, pero es una invitación a que pensemos cómo estamos generando nuestras clases para que sean accesibles. En ese sentido, dejarles esta viñetica con esta pregunta: ¿cómo sabe que tengo una dificultad de aprendizaje? Tal vez usted tiene una dificultad de enseñanza. Bueno, vamos a dar ahorita, si nuestra coordinadora nos lo permite, un espacio para dudas, para comentarios. Y muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Sé que pues voy a la carrera toda esta información, pero espero realmente que sea una información que nos permita tener unos conocimientos generales, que nos permita tener unas herramientas básicas para este acercamiento. Bueno, muchas gracias. Natalie. Karen. Claro que sí, Karen, permíteme, yo por acá hago un proceso para anclar. Listo. Bueno, Karen, mil y mil gracias por este espacio tan enriquecedor. No, mientras compartías pantalla no te podías dar cuenta como el movimiento en el chat, la cantidad de personas interesadas en este tema, a gusto con lo que estás trayéndonos en esta noche de hoy, interesados en participar por audio o con sus preguntas bastante interesantes y apreciaciones. Agradecerte mucho el compartirnos tu conocimiento. Creo que les dejas a las personas acá en la noche de hoy antes bastantes inquietudes, bastante interés por conocer mucho más de lo que es la accesibilidad. Nos has regalado acá una parte súper importante y estrategias muy válidas para aplicar incluso en muchos contextos, no solo universitarios, sino en diferentes contextos desde lo virtual. Permítanme un segundo, aquí yo anclo a la intérprete. Listo. No solamente desde el contexto universitario, tenemos en nuestro público muchos maestros, maestras, personas interesados en esta temática desde diferentes espacios
y contextos. Entonces, Karen, voy a proceder a hacerte como algunas de las preguntas. Hay muchas en el público. En un momento ya les vamos a compartir también el enlace de asistencia en el chat para que lo diligencien. Lo que mencionabas de la diapositiva, claro que sí. Diligencien muy bien el enlace con el correo correcto. A esos correos de quienes diligencien la asistencia les vamos a enviar la presentación que Karen hoy nos comparte para que les quede pues muchos más recursos para tener a mano. Entonces, Karen, permíteme, yo por acá nos están apoyando para seleccionar como una serie de preguntas, porque por fortuna tenemos varias participaciones, es muy enriquecedor ver el movimiento y el interés de las personas. Lamentamos de pronto no poderlas abordar todas, pero vamos a tratar pues acá de filtrar algunas de ellas. Entonces, Karen, por acá te voy a leer la pregunta número 1. Dice así: saludos, soy egresado de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Realizo una pregunta: ¿de qué manera hacen que las OVAs sean accesibles para todos? Me refiero a todos los estudiantes puedan acceder casi con la misma calidad y cantidad a la misma información educativa. Ahí te dejo, Karen. Bueno, me encanta esta pregunta. Quisiera contarle a quien nos hace la pregunta, se me fue acá el nombre, que acá en la universidad contamos con el Centro de Inclusión, ¿cierto? En ese sentido, desde el Centro de Inclusión, en articulación con el Centro de Virtualidad, hemos generado algunas charlas, hemos generado unas pautas de accesibilidad para tener en cuenta en los cursos. De hecho, ha habido muchos cursos que hemos actualizado, modificado porque no son accesibles. Y en este proceso nos ha ayudado también personas con discapacidad a hacer esa revisión, a hacer los ajustes y las sugerencias, depende de los cursos. Después, como es, Perfecto. que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando porque yo lo decía ahorita, implica muchas cosas, es un proceso que no se da inmediatamente. Pero el objetivo que nosotros tenemos acá en la universidad es que todos los cursos, sobre todo los que salen nuevos, sean totalmente accesibles para que no tengamos que hacer ajustes, sino que ya queden de una vez desde el diseño accesibles. Yo no sé, Natalie, vi aquí como una pregunta rápida, creo que fue la profe Adriana, sobre la inteligencia artificial, cómo lo podemos aplicar, cómo podemos aplicar la inteligencia artificial a la inclusión. Yo creo que ese es un trabajo pues para doctorado, pero yo me lo he venido pensando mucho porque yo decía, qué tan chévere que en algún momento en algunos países como Australia ya se está llevando esto a cabo, y es como la inteligencia artificial puede generar la interpretación en lengua de señas en tiempo real, ¿cierto? Yo creo que eso es una apuesta y tengo la esperanza de que pronto la podamos ver, pero es un tema en el que tenemos que trabajar más y ojalá podamos tener grupitos de estudio como de ese tema. Claro que sí, hay mucha tela para cortar, como se dice, respecto a esta temática. Karen, permíteme, te leo una segunda pregunta. Dice, ¿qué papel está jugando el MEN referente a esta accesibilidad? O los docentes, ¿de dónde podemos retomar herramientas que nos ayude a iniciar la implementación de esto? Muy, muy interesante la pregunta. Bueno, a ver, el Ministerio de Educación Nacional en el año 2013, voy a hablar en el ámbito de educación superior, genera los lineamientos o la política de educación inclusiva para educación superior. Dentro de esa política se definen cuáles son los grupos poblacionales vulnerables para Colombia y cuáles son las estrategias o herramientas que hay que tener en cuenta para que las universidades sean inclusivas, y entre estos elementos de educación inclusiva se habla de la accesibilidad. Digamos que en este momento es como el elemento macro del que yo les podría hablar del Ministerio de Educación Nacional. Sin embargo, teniendo en cuenta esa política, cada institución universitaria
debe generar al interior de la universidad, de la institución, la política o los lineamientos de educación inclusiva, basándose en estos lineamientos del MEN. Entonces, al interior de cada universidad se tienen que ir desarrollando esos elementos, ¿sí? Pero inicialmente se puede consultar esta política del año 2013, en donde se puede encontrar elementos generales sobre la accesibilidad. Acá en la Católica hay varios elementos. De hecho, yo me encontré en mi casa un libro de acá de la UCN, en donde unos profes de acá escribieron un libro sobre precisamente pautas de accesibilidad. Entonces, acá en la Católica hemos trabajado por fortuna bastante ese tema. Excelente, Karen. Una tercera pregunta para posteriormente abrir espacio también a leer algunas apreciaciones del chat y darle la palabra a 2 o 3 personas. Sabemos que hay muchos más que nos desean compartir información, inquietudes o apreciaciones, pero como en aras del tiempo, no podemos de pronto leer todas las preguntas. Sin embargo, vamos a habilitar algunas más. Entonces, Karen, por acá nos dicen, profe, teniendo en cuenta la educación inclusiva, me gustaría conocer cómo podemos asegurar que las políticas y estrategias de inclusión no solo eliminen barreras iniciales de acceso, sino que fomenten también un sentido de pertenencia y participación activa entre los estudiantes. La repito. Bueno, la estoy acá desmenuzando. Habla de las barreras, ¿cierto? Creo que en sí misma la pregunta, o sea, tiene que partir de las barreras, porque es que cuando nosotros hablamos de barreras, tenemos que tener en cuenta que las barreras no son de la persona, las barreras están en los contextos, y dentro de las barreras hay barreras actitudinales, ¿sí? Cuando hablamos de barreras actitudinales, que para mí son las que más se presentan, que es como ese muro que muchas personas ponen para que no se dé la inclusión, pueden estar ahí esas barreras que, pues según entiendo, si lo entiendo bien, otros estudiantes ponen en relación a, por ejemplo, su compañero que tiene algún tipo de discapacidad. Yo pienso que ahí la mejor forma, como decía, es cómo podemos sensibilizar, cómo podemos contar a los compañeros con quien estudias, cómo le podemos apoyar, cómo podemos también capacitar a los estudiantes en estos temas de educación inclusiva, porque nos estamos centrando mucho en la capacitación a los profes y es necesario porque yo creo que es de las primeras cositas que hay que hacer, pero como también podemos sensibilizar y capacitar a nuestros estudiantes. Yo le he llamado la atención a muchos estudiantes. Acá en la universidad tenemos a una estudiante sorda, usuaria de lengua de señas. Entonces ella me decía, yo no quiero trabajar en grupo porque mis compañeros mandan muchos audios por el WhatsApp. Yo no puedo escucharlos. Entonces yo empecé a decirles a ellos, no vamos a mandar audios, vamos a escribir con Natalia, que está por acá conectada, que es nuestra intérprete también, cómo podemos generar videos en donde se haga la traducción de lo que nuestra estudiante quiere expresar a su grupo. Entonces es como que es un asunto de sensibilizar, pero también de que al interior del sistema educativo, de la universidad, de la institución, ya así como a nivel más micro, generemos como los elementos y las herramientas para que esto pueda ser posible. Gracias, Karen. Me parece súper valioso todo lo que nos cuentas porque es en este momento repensarnos que el tema de inclusión no es simplemente para el rol de un maestro, de una maestra o para ciertas personas, sino que es la conciencia que debemos generar a nivel general, de comunidad, de personas, de la importancia de tener presente a todos y todas y que nos concienticemos cada vez más de ello, aprendamos incluso, si es del caso, lengua de señas, seamos muy conscientes de las personas que están alrededor de nosotros y también cómo y de qué forma aportamos a esa inclusión y a que la persona se sienta incluido, participante de cada espacio en el que estemos. Entonces, muy bella también hacer esa reflexión que nos haces. Karen, por acá, algunas frases también muy positivas que también llenan el alma como maestro o maestra. Entonces,
no dejar pasar este espacio antes de despedirnos sin leerte esas apreciaciones tan bellas después de tu intervención de hoy. Por acá nos dejan una que dice, profe Karen, agradecerte profundamente por tu dedicación, esfuerzo y pasión. Eres una persona increíble, llena de conocimiento y siempre dispuesta a ayudar a cada uno de nosotros a crecer. Tu compromiso y habilidades pasan desapercibidos y nos inspiras, no pasan desapercibidos y nos inspiran a ser mejores cada día. Gracias por ser tan tesa, por enseñarnos no solo con sabiduría, sino también con el corazón. Un abrazo. Muy bella esta apreciación. Dicen, qué bueno lo del libro de accesibilidad de la Universidad Católica del Norte. Felicidades a los profes y estudiantes que participaron en este proyecto. Karen, nos dejan muchos mensajes bellos agradeciéndonos por el tema abordado, por el llamado a la sensibilidad, por el espacio que está bastante interesante. Dice, dentro del tema de las barreras es sensibilizar a todas las comunidades, estudiantes, padres de familia y docentes. Todo desde que primero somos personas, sí, teniendo presente que primero somos personas. Bueno, por acá no sé por qué yo no estoy logrando ver los que tienen mano arriba. Le vamos a dar la palabra a 2 o 3 personas. Solo logro ver a William Feria. Entonces le damos la palabra a William. Ahorita revisamos si hay alguien más con manito arriba. Adelante, William. Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Pues yo quería decir que estoy de acuerdo con la profesora Karen y es que de alguna manera hoy es un tema relevante entender que la neurodiversidad, pero además la inclusión en relación es un tema de derechos, es un tema de alguna manera de cultura y sensibilización. Y por ello, cuando ella pregunta que si es posible generar una cultura de inclusión en términos educativos y en términos de virtualidad, yo pienso que sí, pero eso depende también de alguna manera de la incursión metodológica y la perspectiva pedagógica que tenga ese maestro, porque muchas veces podemos tener un grado de conocimiento muy alto, pero tenemos que entender que no todo el mundo va a nuestro ritmo y mucho menos tiene toda esa disponibilidad neurobiológica o biológica o física para entender lo que se hace en un ámbito educativo o lo que se requiere para cumplir unas competencias. De hecho, ese tema de competencias es quien nos tiene de alguna manera engorrosos, entender que existe diferencias y que existe de alguna manera diversidad en el aula. Eso quería decir. Pero por dentro el carro está Nos bien. ayudan, por favor, silenciando un audio que no sé por qué no estoy teniendo acá la visualización de quién lo tiene activo. Ya, yo creo que ya. Listo. Karen, ¿tú logras ver quién más tiene mano arriba? Que no sé por qué no me sale. Hay tres Buenas noches. personas, Listo. Cielo Angie y Valeria Patiño. Las veo a ellas. Voy a Listo. pasar la Démosle página. la palabra a Cielo. Bueno, muy buenas noches para todos. Este tema es un tema que sacude y a propósito del tema de que mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, han sido nuestras madres las que han cargado con el tema de la falta de accesibilidad. Si nos vamos a la educación pública, las mamás sufren un carrusel con sus niños pequeños porque nuestras escuelas no tienen esa inclusión. Entonces, estamos hablando de la accesibilidad en la educación de pronto ahorita superior, pero este es un tema que nos atañe a todos, desde el diseño de ciudad. Nuestra ciudad no está diseñada para la inclusión en ramplas, en lenguaje, el mismo pensum académico excluye. Entonces, se ubica en esas cuatro características del modelo de exclusión, segregación, integración e inclusión, porque las personas, entre comillas, que nos consideramos normales, nunca desde el pensum nos han dicho, no es tan importante solamente decir que aprendamos a hablar inglés, que aprendamos a manejar un computador. No nos hacen no hemos tenido, no se ha visto esa necesidad. Teniendo la necesidad, no se ha abierto el espacio para que nosotros también entendamos que aprender un lenguaje de señas,
que aprender todos estos tips que nos decía enhorabuena la profesora Karen con una excelente retórica, que digamos, es que no estamos solos. No somos nosotros únicamente. Entonces era nuestra madre las que criaron esos niños con esa discapacidad, entre comillas, visual, motora, auditiva, donde ellos fueron relegados a una inequidad laboral, personas que son ampliamente capacitadas, que tienen una cantidad de cosas por aportarle a nuestra sociedad, pero quedaron relegadas. Entonces, enhorabuena, yo pienso que los profesionales de ahora, los que nos estamos formando, tenemos ese reto en nuestras investigaciones, en nuestros aportes a la sociedad, a entender que no estamos solos, de que hay biodiversidad y que nuestros gobiernos, pues, porque es un tema también de voluntad política, que nuestros gobiernos en un momento se sienten a conversar de inclusión. Profesora Karen, un abrazo desde acá. Conocerla es un gusto. Muchas gracias. Un gusto escucharte, cielo. Bueno, decir algo pequeño, Natalie, sobre Cielo, sobre William, y es pues como responderles. Es complejo, yo les decía ahorita, es complejo, y cuando uno habla con profes, pues yo digo, ay, jue madre, ¿cómo hacemos? Pues yo siempre le digo a mis estudiantes, uno enseña también mucho con lo que es, independiente de los paradigmas, independiente de eso, uno enseña con lo que es más que con lo que sabe, ¿cierto? Porque es un asunto también de voluntades. Y pues en educación básica esto sí que es cierto. Yo lo enfoco mucho hoy a educación superior. Hemos tenido otros espacios para educación inicial, para educación básica. De hecho, creo no, hay más normatividad al respecto, sino que hay muchas limitaciones. Acá estaba leyendo el chat y, por ejemplo, a nivel de presupuesto. Pero sí, admiro profundamente a las mamás de las personas con discapacidad. Es un sentimiento de gratitud además por todo lo que me han enseñado pues cada día cuando he estado con mis estudiantes, que son muy berracas porque es una lucha constante de no lo están incluyendo, ¿cómo hago? Si me vuelvo una mamá peleona, los profes me cogen bronca porque estos son ese tipo de cosas que se generan en la escuela. Entonces es admiración profunda porque, como decía, es un proceso de corresponsabilidad y somos muchos los que tenemos que estar ahí, pero no estamos solos. Yo leía la otra vez algo que, ¿cómo es? Gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, vamos generando que cada vez sea más grande esto y que podamos ir como cumpliendo y materializando esto, así a veces suene muy romántico, porque a mí me han dicho, Karen, es que vos sos muy romántica. Pues sí, porque si no fuera romántica ni creyera en esto, pues no podría pararme aquí a hablar de eso, ¿cierto? Bueno, gracias. Gracias, Karen. Como te decía, por acá no logro ver las manos arriba, pero sí veo que Eduardo Giovanni, la persona pues que es usuario de lengua de señas, parece que nos desea expresar algo, si le damos la palabra. Tienen razón, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, en septiembre, ¿será mío o también a él se le paró la cámara? Después Ah, sí, se le acaba de tildar. Esperemos un momento. Yo no lo logro ver porque tengo... Ya. volvió. Dice que, por ejemplo, en el caso del, dice, el año pasado, pues yo hubo un contrato que se terminó en septiembre y se dejó el programa a medias. Y entonces muchos padres de familia tuvieron que comenzar a mirar cómo reclamaban los derechos, incluso mediante de pronto tutelas o procedimientos de los que no conocían para reclamar los derechos por sus hijos y se les animó para que se buscara el personal como intérpretes y modelos lingüísticos que volvieran a las instituciones educativas, algo que pues uno genera una incomodidad de cómo de pronto el gobierno no pues cumplió a cabal con estas necesidades y el derecho
a la educación inclusiva. Entonces, pues a veces da como pesar, pero pues pasan estas situaciones e incluso los docentes tuvieron que ayudar allí. Esa era mi opinión, dice Edward. Gracias, Edward. Me supongo que modelo lingüístico de SAP, sí, creería yo, ¿cierto? Eh, Volvemos a empezar prontamente, pero sí es un tema de que, y no solo a nivel de inclusión, yo lo pensaba también hace poquito a nivel de atención a la primera infancia, cómo están iniciando de tarde los programas, pero es también por lo que yo decía, hay asuntos económicos, hay asuntos políticos, hay asuntos sociales que están acá inmersos. ¿Cómo podemos mediar con ellos? Es muy lamentable que nuestros niños y nuestras niñas se queden sin atención y que no se les garantice los procesos de educación inclusiva. Y ahí vuelvo y digo, bueno, él dice, le tocó a los profes empaparse, sí, los profes son muy tesos, los profes que acompañan a los niños y las niñas en los colegios, total admiración porque aprenden mucho, luchan, pero como decía, si el proyecto vuelve este año, esperemos que vuelva a estar hasta fin de año. Casi siempre ha sido hasta fin de año, pero lamentablemente cuando se cambia de gobierno, hay cambios que afectan, pero esperemos que nos vamos estabilizando como en este periodo. A nivel de Antioquia, pues creo yo que estaba hablando él, nos logremos estabilizar un poquito. Listo. Karen, ¿ves alguien más que desea participar? Tienes el micrófono apagado, Karen. Perdón, Adrián Cañas, a Valeria Patiño. Aquí, Listo. Démosle la creo que palabra a ya. otras dos personas, si te parece, para que pues cumplamos con los tiempos de hora y media, que es el estimado que tenemos para cada uno de nuestros ciclos, e ir cerrando el espacio. Listo. Adrián, Valeria Patiño hace ratico la estaba levantando también. Creo que por aquí hay otra manito, pero ya no la ve. Bueno, Puedes asignar la palabra, profe, porque es que no los logro ver. bueno. Adrián. Está Adrián, Valeria y Meli, me parecen ellos. Si quieren, empecemos Adrián, Valeria y Meli. Adrián. Hola Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un gusto estar acá en esta charla contigo, conocerte en otros espacios, agradecerte por esta ponencia en el día de hoy, agradecerle a la Universidad Católica del Norte por generar estos espacios abiertos a todo el público. Yo quisiera resumir solo la charla de hoy, no hablando de la inclusión, sino de una educación para la diversidad. eh, Espacios que quizás a uno como docentes las universidades han dejado de enseñarle y de prepararlo para enfrentarse a que en un aula uno puede encontrar contextos diferentes y como dices Karen, falta también mucho de voluntad de uno como docente. Yo que me enfrento a estudiantes con discapacidad, con diferentes situaciones, entonces es un reto para mí que voy asumiendo día a día y como lo dice usted muy sabiamente, aprendemos demasiado. Entonces quería felicitarlo a usted, a la Universidad Católica y agradecerle por ese espacio. Gracias, Adrián. Me alegra mucho tenerte por aquí, amiguito mío, profe, que se piensa mucho este proceso en uno de los pueblos de Antioquia. Así es también asunto de voluntad. Obviamente, también hay responsabilidad en gran parte en cuanto a capacitación, por ejemplo. Y tú decías ahorita en el chat algo muy interesante para ya ir también cerrando como esa parte, y es no es solo centrarnos en la inclusión, sino en la diversidad. Cómo construimos espacios en y para la diversidad y cómo comprendemos que todos y todas somos diversos. Gracias, Adrián. Valeria Patiño. Buenas noches. A diferencia de, pues, de muchos maestros que han hablado, muchos docentes, yo soy estudiante y en este momento estoy cursando el grado 11. Entonces,
estoy muy interesada en lo que es como todo aquello que conlleva la pedagogía. Entonces siento que es un aporte muy significativo trabajar la inclusión, ya que en muchos ámbitos no se ve como tan reflejado en los espacios, digamos, de los salones, porque discriminan mucho a las personas que ellos consideran que no son iguales, pues que tienen alguna diferencia. Entonces siento que es muy importante trabajar este tema de la inclusión en la pedagogía, pues en cualquier pedagogía, porque es lo que ya como a esa convivencia y a que todo fluya como en un mejor entorno. Entonces ese sería como mi aporte en el día de hoy. Muchas gracias, Valeria. Cambio de Esperamos terapeuta de que... interpretación, Listo. que el compañero no me ve. Gracias. Gracias, Nata. Valeria, me encanta escucharte. Gracias por estar acá. Estás en 11, estás interesada en estos espacios. Espero que en algún momento seas una maestra y una maestra comprometida con todos estos procesos. Y sí, tocas un punto muy importante. Yo estos días le decía a mis estudiantes, piensen si ustedes estudiaron con personas con discapacidad. Bueno, en nuestra época o en mi época, yo muchas veces no era consciente de que tenían discapacidad porque simplemente decíamos, ah, como él es como tan, no sé, tan extraño, pero a uno nadie le explicaba, tiene discapacidad, lo vamos a apoyar, ¿cierto? De hecho, tuve un compañero ciego y él escribía en braille, entonces se tardaba un poco más y muchos compañeros se disgustaban, se enojaban mucho. Y yo ahora lo pienso, como tú lo dices, Valeria, porque nadie nos explicó, porque nadie nos hizo una sensibilización, porque cuando yo he hablado con mis compañeros ya desde otro rol, egresados hace mucho, ellos dicen, sufrimos tanto, sufrí tanto, porque yo me sentía muy excluido por los mismos compañeros. Entonces vuelvo y digo, es también desde nosotros. ¿Cómo podemos ser el compañero que muestre no vamos a excluir, ¿cierto? Todos somos diversos, todos funcionamos de forma diversa. Espero que tú nos ayudes mucho con esa labor en el colegio. Y bueno, y por acá te invitamos en la universidad, tenemos muchas ofertas para estudiar. Muchas gracias. Así Gracias, es, Valeria. Karen. Hasta le dejé acá a Valeria un mensajito que si desea mayor información de nuestras licenciaturas nos deje sus datos. Y muy bello ver que se conectan personas de todo tipo de interés, de todas las edades, pero que nos une pues también un interés común y es aportar un grano de arena a esos procesos de inclusión. Hoy, Karen, nos realizas definitivamente como un abrebocas muy poderoso, muy interesante, nos dejas la vara muy alta para los próximos espacios. Ya por acá nos estaban escribiendo incluso, si así fue el primer día, ¿cómo será el segundo y el tercero? Entonces, eso esperamos, que el día 2 y el día 3 también sea tan satisfactorio como en la noche de hoy. Yo me atrevo a ir cerrando el espacio, Karen, como para ir cumpliendo con nuestro horario, contarles, agradecerle enormemente pues por todo lo logrado en esta noche, por la información que nos cuentas. Definitivamente abres ese espacio a la reflexión que nos va a trasladar también a lo que se viene en los próximos dos espacios o dos encuentros. Pues este ciclo de formación propende o invita a que reflexionemos sobre cómo pedagogizamos todos estos procesos de aprendizaje en ambientes virtuales, cómo usamos herramientas, cómo hacemos uso de las TICs, pero antes de nosotros poder llegar a esa parte, pues primero debemos ser personas, seres humanos conscientes y reflexivos de qué implica ser inclusivos y qué implica tener como esa mentalidad abierta a todos estos procesos. Entonces creo que abrimos de una manera muy oportuna con esta charla de hoy y se cumple ese propósito. Agradecer enormemente también a Natalia y a Juan Carlos, nuestros intérpretes de lengua de señas, que le han dado toda esta noche y han permitido que las personas, usuarios de lengua de señas, también disfruten de una manera igualitaria este espacio en la noche de hoy. Y
Obviamente agradecerles a todos y a todas las personas que nos han acompañado esta noche de hoy. Es muy satisfactorio ver que llegamos a más de 300 personas conectadas, interesados mucho en este tema. Incluso ya la intervención de Karen terminó hace algún tiempo y estamos abordando preguntas. Ya diligenciaron su enlace de asistencia y siguen acá conectados más de 220 y esto pues también nos da lugar a pensar que este espacio ha sido ganador. Entonces, muy satisfecha de este espacio de la noche de hoy, agradecerles la participación, recordarles si de pronto alguien no ha diligenciado el enlace de asistencia, aquí vuelvo y lo pongo y lo ubico en el chat para que lo llenen completo, con sus datos correctos, con el correo correcto, porque allí llegará el certificado. Y les voy a compartir un momentico pantalla para recordarles que nos vemos dentro de 8 días en otro espacio. No me vayas a cerrar pantalla, Karen, porfa, para que ahorita hagamos el cierre ya con tus palabras finales. Solo que pues no quería dejar pasar acá en este espacio, recordarles la participación próxima. Espérenme, yo ubico acá la pantalla para compartir. Me dicen por favor si se visualiza. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? No. Aún no. Está En el momento no. cargando. ¿No se está visualizando? No, No, Deme señora. un momento, dice que has iniciado la función de compartir, pero no se ve aún el pero no contenido. aún. Un momento, por favor. Ahora. Ya. Sí, señora, gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces esta es la pieza gráfica de nuestro día 2 de este ciclo de formación en pedagogía de la virtualidad. Estaremos con 4 personas muy expertas también en este proceso, incluso se han graduado en nuestra especialización en pedagogía de la virtualidad. Son Diana, Diego, Valeria y Luz Miriam. Ellos nos van a contar acerca de unas experiencias de investigación que tuvieron en torno a este tema de la pedagogía de la virtualidad. Entonces también es muy valioso que conozcamos qué vienen haciendo otras personas bajo esta temática, además de ser egresados de nuestra especialización, también laboran con nosotros acá en la Católica del Norte. Entonces es ganador tener pues también como un avance amplio en todo este tema de virtualidad, que como católica tenemos, pues somos como pioneros en este espacio. Y esto también da pie a que hayan procesos investigativos de formación y de experiencia que vale la pena compartirlos. Entonces, por eso lo denominamos compartamos experiencias formativas. Entonces, los esperamos dentro de 8 días en ese espacio. Y recuerden visionarse también para el espacio número 3, que estaremos, por cierto, con nuestro decano de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, hablando sobre el diseño curricular y evaluación de los aprendizajes. También, así como hay muchas personas de diferentes campos y gremios en este momento, este espacio también será muy acorde a diferentes contextos y entornos. Entonces, una invitación súper abierta que también nos encontremos en esos otros 2 espacios. Entonces, ahora sí, profe Karen, ya para cerrar, dejamos entonces el espacio para tus palabras y que nos despidamos de este público bello y participativo esta noche. Bueno, muchas gracias Natalie por el espacio, gracias a nuestros intérpretes, gracias a todos y a todas por estar acá. Muy feliz de ver amigos, de ver profes, sobre todo de ver a mis estudiantes, a quienes admiro también tanto. Gracias por hacer parte de este espacio y, como les decía, por esa posibilidad de aprender de manera conjunta. Este es un tema del que tenemos que seguir aprendiendo día a día. Espero que este ciclo de formación nos aporte bastante a estos logros y que podamos seguir encontrándonos en otros espacios. Un abrazo muy grande, una bonita noche y que descansen bastante. Así Hasta es, un una abrazo. próxima. Hasta la próxima. Feliz noche para